Bienvenidos, estimados seguidores del matematismo. Aquí estamos de nuevo, publicando un nuevo vídeo, el cuarto de esta serie, de esta temporada, que habrán 15 temporadas si todo va bien. Así que continuamos explicando las sucesiones, que es un tema que me gusta mucho, que vais a aprender mucho y que os vais a comer el coco demasiado. ¡Es una mierda! ¡Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida! Índice, vamos a definir lo que es una sucesión, vamos a ver los factores que definen una sucesión, vamos a ver qué es una sucesión monótona, creciente y decreciente, una sucesión acotada superiormente o inferiormente, un límite de una sucesión, vamos a demostrar el límite de una sucesión viendo cómo se haría, porque esto no lo pone tanto en el libro y yo os lo voy a enseñar. ¿Por qué os lo voy a enseñar? Porque es muy importante que sepamos todos hacer límites de sucesiones. Es que tú vas a un bar y dices, oye, quiero un límite de una sucesión, y si no, no te dan nada, ¿sabes? No. Pero bueno, definimos sucesión. Una sucesión es un conjunto de elementos ordenados según un criterio. Y me estaréis preguntando, ¿por qué esto es una sucesión y no un conjunto? Pues bien, en una sucesión se generan los elementos. Me explico. Cuando tú tienes un conjunto, tienes todos los elementos ya explícitos o según una condición. Aquí es a la n es igual a algo. Algo o basado en los números anteriores o basado en una fórmula basada en n. Por ejemplo, aquí tenemos la sucesión S, definida como S en este caso, S capital, que es igual a A1, A2, A3, estos serían los elementos de la sucesión, las A1, A2, A3, A4, AN y A mucho. Y luego tenemos aquí unos ejemplos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24 y... Patricio, ¿Qué? creo que tengo algo más gracioso que 24. ¿El qué? 25. Luego tendríamos 1, 3, 9, 21, 63, etcétera, pam, y etcétera. Luego también se podría... Bueno, iba a decir una cosa, pero es inútil. Luego calculamos que cada uno de los términos definidos como A sub 1, A sub 2, A sub 3. Por ejemplo, aquí tenemos A sub 1, A sub 2, A sub n, etcétera. Luego tenemos definidos los factores de una sucesión, y hay dos maneras de definir un factor en una sucesión. Aunque os voy a explicar más cosas de las que salen en el libro, pero vamos a prepararnos primero. Este es el ejemplo que vamos a... Bueno, no. Este es el primer ejemplo que vamos a ver, es A sub n es igual a 3n más 1 partido entre 2. Esto significa pues que los elementos no necesitan de ninguna reciprocidad. O sea que, dado un elemento, a ti te dicen, oye, calcula el elemento 1000 y lo calcula. O sea, esto sería 3001 partido entre 2. Pero aquí tendrías que calcular todos los elementos anteriores. Y vosotros diréis, esto es definido con anterioridad. Esto está dado la vuelta, lo siento. ¿Qué pasa? Que aquí no podemos calcular el elemento 1000 sin haber calculado el resto de elementos, a no ser que definamos cómo sería la exposición sin anterioridad de la función que nosotros tenemos con anterioridad. ¿Qué pasa? Que eso no os lo piden. Luego, pero vamos a verlo en algún momento, no en esta temporada. Sin término general serían, o sea, sin ninguna expresión que diga A sub n es igual a algo, serían los números primos, por ejemplo, aunque... Сегодня тебе принес не букет из пышных роз, не тюльпаны и не лилии, а всего лишь петунии и... Y continuamos. Sucesiones monótonas crecientes y decrecientes. Una sucesión monótona creciente es aquella que siempre crece, es decir, que cumple con la fórmula an menos an menos 1, a subíndice n menos a subíndice n menos 1 es mayor siempre que 0. Por ende, siempre sube siempre. Aunque tenga un numerito como límite, me refiero, aunque nunca vaya a llegar al infinito, siempre sube. Y luego, de manera calcada, podría siempre bajar, lo que es lo mismo. A sub n menos a sub n menos 1 es siempre menor que 0. ¿Qué tenemos también? Sucesiones acotadas superior e inferiormente. Es lo que acabo de explicar. Aunque es una sucesión crezca siempre, puede nunca llegar, por ejemplo, al número 10.
¿Cómo? Pues tenéis que entenderlo. Puede crecer cada vez más poquito, más poquito, más poquito y nunca llegará al número 10, aunque siempre por la infinidad de la infinidad esté creciendo. Y luego de igual manera, una asociación puede siempre bajar, bajar, bajar y nunca llegar a un límite inferior. Es como por ejemplo esa cláusula techo, ¿no? Pues nunca hay un techo y nunca hay un suelo. Sucesiones oscilantes. Sucesiones con límite son las que no son oscilantes, valga no sé, el diseño del PowerPoint. Tenemos las convergentes, son las que poseen un límite real. Por ejemplo, una sucesión puede converger en el número 3, en el número 4, 5, 6, 1000, 0, menos pi, yo qué sé. Todo eso puede converger en una sucesión, pero puede también diverger. ¿Qué significa? Que tiene un límite, pero no es un número real, es infinito menos infinito, que por cierto no es un número, no es un número. Continuamos con las sucesiones sin límite, que son aquellas que se denominan oscilantes. ¿Por qué? Porque no tienen un límite calcado. Por ejemplo, menos 1, todo esto elevado a n, a sub n es igual a menos 1, todo esto elevado a n, no va a tener un límite porque varía inequívocamente de 1, menos 1, 1, menos 1. A lo mejor me he equivocado con este ejemplo. Luego, el límite de una sucesión es aquel cuyo cada número de la sucesión se aproxima cada vez más. Me refiero, si tú coges a sub 10 se acerca a Pinocho, ¿no? Pues a sub 20 se acerca aún más a Pinocho, siendo Pinocho un número al que cada n se acerca más, más y más. Aquí tenemos el ejemplo. A sub n menos l, que es el límite al que nos estamos refiriendo, siempre está más alejado que a sub n más 1 de l, que es la diferencia y por eso pongo el absoluto. Ejemplo de cálculo del límite de una sucesión. Esto es el punto álgido de este PowerPoint, que es el que me hace muy feliz, ¿no? Y vamos a definir antes que para que una sucesión tenga un límite necesita cumplir dos criterios. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no voy a tener confianza, tengo miedo. Y esos dos criterios deben ser o unos o estos otros. Por ejemplo, o bien puede estar acotada superiormente, o sea, tener un techo y crecer siempre, que significa que en algún momento llegará a un límite, o de crecer siempre y estar acotado inferiormente, que es como que se pega esa línea cada vez más, ese número al que nosotros nos hemos referido como Pinocchio. Luego, crecimiento monótono, vamos a comprobarlo de la función que es el ejemplo, que si cogemos a sub n más 1 menos a sub n, que siempre se va a ser superior a 0, lo podemos calcular y damos unos puntitos, que también es bastante fácil, la verdad. Vemos que esta expresión de aquí siempre va a ser igual a 1 partido 1 más n, todo esto por n, todo el denominador por n. ¿Qué pasa? Que esto siempre va a ser mayor que a 0. ¿Por qué? Bueno, a no ser que n sea 0, pero en este caso no lo estamos compartiendo así. O n-1, porque el denominador no puede ser 0, pero si el denominador no es 0, siempre va a ser un número positivo si no hay ningún negativo en ninguno de los dos lados. Bueno, podéis comprobarlo. Luego, existe algún... tenemos aquí L. Vamos a declarar L como el límite de esta sucesión. L menos a sub n va a ser siempre igual a 0. Entonces, calculamos y nos da la conclusión de L menos 3 más 1 partido entre n. ¿Qué sucede? Que este número per se siempre, tiene un límite que es 0. Por ende, cuanto más nos acerquemos a este, siempre va a acercarse más a 0. Pero necesitamos que L cumpla con todo esto. ¿Qué podemos hacer? Si L, entonces vamos a declarar las tres posibilidades que encontramos. Si L es menor que 3, entonces existe un número menos a, que es el resultado de restar L y menos 3. Luego, a es participo de los reales. Pero entonces te estaríamos declarando que menos a más 1 partido entre n es siempre mayor que 0. Lo que igual no es verdad porque existe alguna n superior a esto que haga que esta... Luego, si n es igual a algún número menor que 3, mayor que 3, aquí me he confundido, tendríamos que a pertenece a los reales, pero siempre existiría una a partido entre 2 que cumpliría con esto y estaría más propero. Por ende, pues no sería el límite. Y nuestro resultado es un 1 partido entre n. Con lo cual logramos nuestro resultado, que es que esto se aproxime a 0. La de la distancia entre estos dos puntos.
¿Qué significa esto? Que nuestro límite de esta función es 3. Perdón, nuestro límite de esta sucesión es 3. Veréis por qué me confundo en el a posteriori. Sí. Bueno, y luego tenemos que este límite se define como la cota superior, en este caso, o cota inferior, si es una cota superior la más pequeña, o si es una cota inferior la más grande. ¿Qué significa esto? Pues que ese techo, el techo más pegadito que pueda haber, que cumpla con las condiciones de suelo y más cercano a la función que pueda haber, a la sucesión. El número e, que aquí pasa un 5, es la e, ¿vale? Se define como el límite de n tiende a infinito de 1 más 1 partido entre n, todo esto elevado a n, esto va a dar siempre e. Y esto es muy útil para límites, cuando tenéis aquí una n y una n que tienden a infinito, pues esto siempre va a dar e. Tenemos que saberlo. And that's a good place to stop. And that's a good place. Y gracias por ver este vídeo, espero que os suscribáis, he tenido un par de errores, pero